Buenos días, hermanos, qué bueno poder encontrarnos un domingo más para compartir la palabra de Dios, y es para mí un privilegio poder hoy compartir con ustedes acerca de ser como Jesús. Hoy nos toca ver el tema de dirigir como Jesús, algo muy especial. Y buscando en cuanto a liderazgo y buscando en cuanto a líderes influyentes en internet, encontré varias listas, pero en ninguna de ellas encontré el nombre de Jesús. Tal vez en alguna usted lo encuentre, pero la realidad es que en las que encontré yo había conquistadores, emperadores, había políticos, había gente que luchaba por los derechos humanos y diferentes personas que contribuyeron de una u otra manera a la humanidad. Había también médicos, pero no se encontraba el nombre de Jesús en las que encontré. Y me llamó la atención, pero creo que muchas veces el modelo de liderazgo de Jesús no es el más famoso, no es el más reconocido como líder, y por eso es que hoy lo vamos a titular como que es un modelo escaso. Es un modelo escaso porque existe, pero hay muy pocos, ¿sí?, que se acerquen y se asemejen al modelo de Jesús, de liderazgo. Y antes que nada, antes de empezar a poder ver cada una de estas letras, a dónde nos va a llevar, me gustaría que oremos para poder pedir que Dios llegue este tiempo y que Él también sea quien nos hable. Dios, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos das así de compartir tu palabra. Oramos, Señor, que sea ella la que hable en nuestros corazones, la que cambie nuestras vidas, y que, Señor, seas tú quien nos haga cada día más como Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Les decía que encontré esta palabra, escaso, como una manera de definir el modelo de liderazgo de Jesús. No porque en sí el modelo se quede corto, porque tal vez alguno pueda pensar así, sino porque la palabra escaso viene del hecho de decir, bueno, existe, pero hay en muy poca cantidad. Y creo que es una realidad. El liderazgo de Jesús muchas veces no es el modelo de liderazgo es el que más vemos en las iglesias. Y para eso me gustaría empezar a ver allí el primer punto. Y el primer punto tiene que ver con enseñar con paciencia. Si vamos allí a Marcos, capítulo 9, sí, vamos a ver los versículos 30 al 32, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntarle. Ahora, si vamos un capítulo adelante, allí en Marcos 10, 32 al 34, encontramos una situación similar y hablando sobre el mismo tema. Dice el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y es curioso ver que Jesús no era la primera vez que tenía que repetir una lección. Ya en el siguiente característica lo vamos a ver, pero yo lo que veo acá es paciencia con los discípulos para enseñar una y otra vez. Me llama la atención que en el versículo 32 dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les enseñó. Y qué
qué contraste que hay muchas veces con nosotros y nuestra paciencia cuando tenemos que enseñarle a alguien. Y esto muchas veces también sucede en el liderazgo. Uno enseña algo a alguien y a veces espera que esa persona resuelva como yo haría o como yo le enseñé, y la persona muchas veces o no entiende o tiene otras maneras. Sin embargo, muchas veces nosotros en esos momentos es que nos desesperamos, nos frustramos. A veces decimos, bueno, es que esta persona no sirve para esto. Pero vemos en Jesús un modelo diferente, un modelo de perseverancia, un modelo de paciencia al enseñar. Y es algo que cada uno de nosotros puede aplicar, no solo aquel que está en la posición de líder, sino algo que cada uno de nosotros puede enseñar, puede aplicar, porque todos aprendemos de la Biblia y todos podemos enseñarnos unos a otros. Entonces, el primer punto, la primera característica de este modelo es que Jesús enseñaba con paciencia. Ahora, el siguiente punto, ahí vamos a estar viendo que es servir con humildad, ¿sí? Si vamos allí al capítulo anterior, volvemos a Marcos 9, dice, continuando el relato que habíamos leído antes, ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Fíjense, en este capítulo les enseña en cuanto a la humildad, ¿sí? Al servicio con humildad. Ahora, es notorio. Fíjense que Jesús les habla en versículos anteriores en cuanto a que iba a ser entregado, iba a morir e iba a resucitar. Ellos en los versículos siguientes no entendían, pero discuten acerca de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús vuelve a enseñarles en cuanto a la humildad y al servicio. No era la primera vez que discutían de esto. Sí, en Lucas 22-24, aunque parece no ser un pasaje paralelo porque está en la última cena, dice que después de discutir de a ver quién iba a ser el que le iba a entregar, parece que tuvieron también una discusión de quién sería el mayor. Pero más allá de lo que dice Lucas, vamos al capítulo siguiente, ahí en Marcos, está una situación muy similar a esta, en la que después de Jesús decirles, enseñarles que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, ellos, en los versículos 35 al 37, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y vemos así la misma situación. Jesús, como vimos antes, enseñándoles acerca de la muerte y la resurrección, ellos sin entender, pero sin embargo pensando en quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y me gusta cómo Jesús vuelve a repetir, no de mala manera, siempre con paciencia, y les vuelve a enseñar que para el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de los hombres. Y ahí vemos los versículos 42, ¿sí? Al 45, dice que Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tiene mucho que ver con lo que vimos el domingo pasado en cuanto al servicio, ¿cierto? Pero también
nos enseña que muchas veces tenemos la vista distorsionada. El mundo tiene este concepto de que el líder es el que va al frente, el que dirige, el que oprime de alguna manera o saca ganancia para sí mismo, para ser engrandecido, glorificado, el que está al frente. Pero Dios tiene completamente algo diferente en la mente cuando habla del líder. Acá Jesús mismo nos dice que el líder es el primer siervo. El versículo 44 dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Ahí en el dibujito podemos ver en la primera parte un líder que solo indica y se sienta a ver que los demás remen. Pero en la segunda parte ahí podemos un líder que está remando como uno más. Y es así como Dios y como Jesús nos enseñan. El líder es un siervo más. Y qué diferente es a veces en nuestras vidas. Queremos, como los discípulos, ser reconocidos, ser enaltecidos, que vean que nosotros estamos al frente y dejamos los mejores lugares. Pero Jesús tiene otra cosa en mente a la hora de hablar de liderazgo. El líder es el primer siervo. Hacerlo es hacerlo para la gloria de Dios y hacerlo por amor a los hermanos, como veíamos con David el domingo pasado. Pero en este modelo no solo vemos en cuanto a la enseñanza, en cuanto al servicio, sino que vemos que Jesús compartía tiempo con sus discípulos. Y anoté algunas ocasiones para no hacerlo muy largo. Él, si se acuerdan, compartió un almuerzo allí en casa de Leví. ¿Sí? Jesús no desperdiciaba ninguna ocasión para compartir tiempo con sus discípulos. No se encontraba con ellos los fines de semana en la sinagoga o en el monte mientras enseñaba y después no los veía más. No, él estaba todo el tiempo con ellos. Y en un almuerzo los discípulos pudieron escuchar de su boca que él había venido a llamar a pecadores. Cuando los fariseos le cuestionaban por qué comía con publicanos y pecadores. También en las bodas de Caná de Galilea, allí los discípulos, dice el versículo 11, que creyeron cuando vieron la señal del vino, del agua convertida en vino, creyeron en él. Entonces vemos que también, aún en esta oportunidad, que era el inicio del ministerio de Jesús, que aún todavía ni siquiera había comenzado a predicar, ya él compartía tiempo con sus discípulos y aún ellos podían ver a través de él las señales y podían poner su fe en él. No había ninguna oportunidad en la que Jesús no aprovechara para compartir, para demostrarles el amor y para enseñarles. Ahora, una de las cosas de los tiempos en los que más pienso es en aquel desayuno en la playa. Ahí cualquiera de nosotros hubiera querido ser discípulo de Jesús, si lo planteo así, como un desayuno en la playa simplemente. Pero era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de la resurrección. Y ellos habían estado pescando toda la noche y seguramente tenían hambre, y allí está el Maestro resucitado, esperándolos, no solo que les hace pescar, sino que les espera en la playa con un pez ahí puesto sobre el fuego. Y me hace pensar en que el ministerio, el servir, el dirigir, no tiene que ver con un día de la semana, con un lugar físico como la iglesia, no tiene que ver con si tengo o no tengo el don, si el pastor me dio el ministerio o no me lo dio. El ministerio se da en todo lugar y en todo momento. Podemos compartir con nuestros hermanos, podemos servirles y demostrarles el amor, y podemos tener esta cualidad de un buen líder como Jesús, de compartir tiempo con nuestros hermanos, algo tan valioso. Muchas veces nos resulta más fácil dar plata que compartir de nuestro tiempo. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiéramos tener esta cualidad de Jesús, de compartir tiempo, no solo con aquellas personas con las que tal vez estamos trabajando en la iglesia, sino con todos los hermanos. Pero volviendo, así vemos como cuarta característica que encontraba,
es esto de asignar tareas, ¿sí? Algo que no solo Jesús tuvo que hacer como líder, sino que lo hicieron grandes líderes, así como si recordamos Moisés, así en el Antiguo Testamento también lo había hecho. Y para asignar tareas, ahí podemos ver en Marcos 3, 13 al 15, que Jesús eligió 12 personas, ¿sí? Antes de hacerlo, allí Lucas nos dice que oró, que ya lo vamos a ver, pero allí en Marcos 3, 13 al 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y allí después nos va a dar la lista de quiénes eran estos 12. Y pensaba, bueno, así había no solo una delegación o una asignación de responsabilidades, sino un propósito. Les estaba diciendo que les iba a dar autoridad, no solo les iba a mandar a predicar, pero también les iba a dar autoridad sobre los demonios. Pero hay capítulos más adelante en Marcos, si recuerdan, en Marcos 6, los versículos 7, nos van a indicar que llamó a los 12 y los comenzó a enviar de 2 en 2 en una misión. Dice lo mismo, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y vemos que de nuevo Jesús está delegando una responsabilidad, le está asignando una tarea a los discípulos. Y cualquiera de ustedes podría pensar, ¿a dónde querés ir? Bueno, más adelante en Marcos 9 vemos algo que siempre me llamó la atención. Y vamos a ir a leer algunos versículos. Dice que el versículo 14 dice: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él y le saludaron. Sí, Jesús acababa de transfigurarse, de mostrar su gloria delante de Jacobo, de Pedro y de Juan. Y entonces viene al resto de los discípulos y había un gran alboroto y estaban los fariseos discutiendo, los escribas discutiendo ahí con los discípulos. Y entonces allí se acerca Jesús y dice: ¿qué discuten ustedes con los discípulos? Y viene un hombre y le dice: traje a ti mi hijo, les pedí a los discípulos que echen fuera el demonio que tienen, y ellos lo intentaron y no pudieron. Entonces así Jesús hace el milagro, y no quiero reparar sobre el milagro que hizo Jesús, sino cuando todo esto pasa, Jesús sana a ese muchacho, quita el demonio, pero cuando todo esto pasa, los discípulos así preguntan: ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Ya lo habíamos hecho, ¿por qué no pudimos esta vez? Y dice el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús responde: este género nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí Mateo 17, 20 nos dice que Jesús le respondió: por vuestra poca fe. Y pensaba que muchas veces cuando delegamos o cuando asignamos tareas, personas no lo van a hacer como nosotros lo haríamos. Muchas veces no delegamos pensando: bueno, pero mejor lo hago yo porque no le va a salir como yo lo hago, o no va a ser como yo quiero. Sin embargo, Jesús, aún sabiendo que ellos no lo iban a hacer como él, los envió, les asignó la tarea y los envió. Primeramente oró, ¿sí? Porque antes de elegirlos, él oró antes de asignarles estas tareas. Después les enseñó, les mostró cómo se hacía. Y después los envió, y cuando tuvieron dificultades los ayudó. Qué lindo ejemplo para nosotros. Muchas veces, pensando que las personas no van a hacer las cosas como las haríamos nosotros, ni siquiera arrancamos. No oramos por aquello a lo que le vamos a dar la tarea y preferimos hacerlo más fácil y decimos: lo sigo haciendo yo y así me ahorro problemas. Pero qué lindo seguir el ejemplo de Jesús. Él no se guardó para sí mismo
ni descartó a los discípulos aún después de haber pasado. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor sentate acá y dejá a mí, que yo lo hago. No. Jesús siguió asignándole responsabilidades, tareas. Y vemos que con estos 12 Jesús cambió el mundo. Ahora, como características, ¿sí? No solo asignó tareas, sino vamos a ver así en el siguiente punto que él tuvo que soportar, ¿sí? Y muchos tenemos que soportar diferentes cosas. Pero quiero llevarte a pensar así unos minutos. Él tuvo que soportar heridas externas. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos así en Lucas, miren, en el mismo capítulo, todos versículos casi seguidos, él en el versículo 21 le cuestionaron la autoridad para perdonar pecados. En el versículo 30 cuestionaron por qué comía con publicanos y pecadores. En el 33 cuestionaron que sus discípulos no ayunaban ni oraban como los fariseos y como así los discípulos de Juan. En el capítulo siguiente, los versículos 6, 1 y 2, cuestionaron que sus discípulos no respetaban el sábado y estaban arrancando espigas para comer. En el versículo 7 del mismo capítulo cuestionan por qué Jesús sana un sábado. En el versículo 11 dice que estaban llenos de furor y querían atacar a Jesús. Ahora, parecía que esta gente no tenía más nada que hacer, solo estaba criticando continuamente a Jesús, estaba buscando qué era lo que hacían mal, qué era lo que a ellos les parecía que estaba mal, para criticarle, buscando oportunidad para murmurar, para criticar. A veces se parece bastante a nuestra realidad, ¿no? A veces estamos del lado de los que critican, sentados ahí en la banca y solo mirando los defectos de los demás, y a veces estamos del lado de los que hacen y somos los heridos. Y pensaba, Jesús no se inmutó con esto. Muchas veces les contestó y les enseñó a quienes criticaban, pero las críticas no afectaron el hecho de que él se aferrara a Dios y al propósito para el que él había venido al mundo. Y me lleva a pensar que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cuando somos heridos por críticas destructivas, aquellas que no nos edifican ni nos ayudan en cuanto a nuestro crecimiento, deberíamos descartar aquellas críticas y seguir orando, aferrándonos a Dios y al propósito por el que Él nos puso en el ministerio y para el que Él nos puso. Ahora, Jesús no solo sufrió heridas externas, sino que también sufrió heridas internas. ¿Y a qué me refiero? Después de 3 años allí con sus discípulos, de haberle demostrado su poder, su amor, su compasión, de haber tenido esa amistad, Él sufrió la traición de Judas, sufrió ahí también el abandono de sus discípulos en el huerto. Dice así el versículo 15 de Juan 18, dice que solo Pedro le seguía, dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y que era conocido ahí del sumo sacerdote, nos dice este versículo. Y más adelante vemos también que Pedro entra y en los versículos ahí 17, 25 y 27 vemos la negación de Pedro. Así que no solo sufrió la traición de Judas, sufrió la negación de Pedro y sufrió la desolación. Todos los discípulos, aquellos con los que él más había compartido, le habían dejado solo. Sin embargo, quiero llevarles a reflexionar en algo. Luego de esto, Juan nos dice que Jesús con los discípulos se aparece 3 veces. ¿Sí? Y me gustaría que fuéramos a la tercera. Allí en Juan 21, ¿sí? Dice el versículo 1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Así resulta que Pedro había salido a pescar y con él fueron algunos de los discípulos, no estaban todos, pero sí estaba allí Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de los que no se nos menciona el nombre, pero estaban pescando y resulta que
así como nos dice el versículo 14, esta era ya la tercera vez que se iba a manifestar Jesús, pero no habían pescado nada en toda la noche. Y entonces, desde la playa, así alguien les dice si tenían algo para comer, dice el versículo 5, y ellos le dicen, frustrados seguramente, no pescamos nada, como muchas veces me ha pasado a mí, de ir a pescar y no pescar nada. Sin embargo, así él les dice, bueno, echen la red a la derecha. Bueno, está bien, o sea, yo no sé si hubiera tirado la red a la derecha, ya cansado de no pescar nada, pero ellos echan la red a la derecha y entonces está cargada de peces. Así Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, me parece, es Jesús. Y entonces Pedro se echa al agua, llega nadando allí a la playa y encuentra a Jesús, como dice el versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima y pan. Y siempre me asombra esto. ¿De dónde sacó Jesús el pez? Pensar que Jesús ya había preparado el desayuno para ellos. ¡Wow! Me parece algo tan asombroso esa demostración de amor hacia sus discípulos, aquellos que le habían dejado solo, aquellos que le habían negado, aquellos que de alguna manera lo habían lastimado. Y si bien esta no es la primera vez que se manifiesta a ellos, ya como dice ahí en la placa, los versículos anteriores, fue la primera y la segunda vez en la que se manifiesta, en esta es como que veo una relación súper cercana, una relación en la que no hay reproches, que está todo arreglado. En esta ocasión es cuando Jesús, interesado en Pedro, es que le restaura, preguntándole si le amaba más que el resto. Y entonces Pedro responde, sí, te quiero. Y me hace pensar en que Jesús ya había perdonado a aquello que le había lastimado de sus discípulos. No lo trajo a la memoria. En ninguna, si leemos esas 3 ocasiones en las que se apareció a sus discípulos, en ningún momento lo trae a la memoria. Qué diferente es a veces en nuestra vida. Nosotros, cuando alguien nos lastima, decimos yo perdono, pero tengo memoria, ¿no? O no me olvido. Qué diferente es con Jesús. Qué bueno sería que fuéramos en esto como Jesús. Cuando digo que perdono, aun cuando nadie me vino a pedir perdón, me olvido. No lo traigo nunca más a la memoria. Ahora, como última característica de este modelo de servicio, de este modelo de liderazgo, de Jesús, allí me noté orar, ¿sí? Pude estar viendo. Ahora, lo puse a lo último, no porque sea lo último. De hecho, no me gustó que quedara lo último. Pero creo que esta palabra escaso, tal vez a ustedes les sirva como a mí para acordarnos de cada una de estas características. Y como el lago estaba al final, quedó así. Pero orar no era lo último para Jesús. Era lo primero. Sí, si me acompañan a Lucas 6:12. Sí, vimos un pasaje paralelo a la elección de los discípulos y Lucas registra qué pasó antes de elegir a los discípulos. Dice el versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí después continúa dando la lista. Y, ¿saben? Pensaba en el hecho de decir, bueno, Jesús pasó toda la noche orando para ver, como decíamos, a quién iba a delegar esas tareas, a quiénes iba a influenciar de manera más directa. Y pensaba, estos 12, Jesús oró por estos 12, y estos 12 no eran los más preparados, no eran los más inteligentes, no eran los más pudientes, no eran los que más recursos tenían. Sin embargo,
Muchas veces dudaban, muchas veces no entendían las lecciones de Jesús. Uno le traicionó, otro le negó, todos le dejaron. Y si uno lo piensa rápido, podría pensar, Jesús oró por esto y esto es lo que cosechó. Bueno, imagínate si hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado si no oraba? Pero más allá del chiste, está el hecho de que orar no nos garantiza que todo va a ser color de rosa, no nos garantiza que las cosas van a pasar como nosotros queremos, que vamos a tener éxito a nuestra manera. Orar sí nos garantiza que las cosas van a ser a la manera de Dios y que Dios va a guiar el ministerio. Con estos 12, Dios trastornó el mundo. Jesús influenció de tal manera que ellos pudieron continuar evangelizando, pudieron continuar hablando a otros acerca de la salvación, y así nos llega a nosotros hoy. Así podemos hoy conocer de Jesús, de la salvación. Ahora, muchas veces esto de orar, como quedó en esta palabra, lo dejamos para lo último. Cuando yo ya hice los planes, entonces, bueno, oro para que Dios los bendiga, o oro para que Dios ahí corrija, cuando debería ser lo primero. Muchas veces dejamos de orar porque no tenemos tiempo, ¿sí? Pero así vemos en el capítulo 5, ¿sí? Del versículo 15 al 16, dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Me hacía pensar, seguramente al crecer su fama, al venir gente de todos lados, crecía el ministerio y se acortaba el tiempo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nunca faltaba la oración en la vida de Jesús. Y qué bueno sería para nosotros que pasase eso, que nunca falte la oración. Me llevaba a pensar no solo en el hecho de orar por aquellos motivos que yo tengo, sino en orar por aquellos motivos que tiene el grupo con el que estoy sirviendo. Me hacía pensar si conozco las necesidades que están teniendo. Me llevaba a pensar cuánto estamos orando, hermanos, unos por otros, cuánto nos estamos sosteniendo, cuánto estamos interesándonos. No es solo, bueno, yo oro por alguien y ni siquiera conozco cuáles son sus motivos. Bueno, es que estemos en contacto, que estemos intercediendo unos por otros con peticiones específicas acerca de las necesidades que estamos teniendo en este tiempo y que nos estemos sosteniendo unos a otros. Es una cualidad del líder, pero debería ser una cualidad de cada uno de nosotros, hermanos. Y es mi deseo que terminando esta serie de Ser como Jesús, podamos ver en cuanto a dirigir como lo hizo Jesús, pero también recordar todo lo que hemos estado aprendiendo y que de todo ello podamos sacar un poquito para cada una de nuestras vidas y podamos caminar hoy un poco más como Jesús que ayer. Ya vimos cómo caminaba Jesús, ahora queda en cómo queremos caminar nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este día, por tu palabra, porque con ella vos nos enseñás, nos ayudás, Señor, a reflexionar en nuestras vidas, en qué cosas tenemos que ajustar, y oramos, Señor, para que nos ayudes a caminar como Jesús. Señor, ayúdanos a amar, a pensar, a dirigir, Señor, a vivir como Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe nuestras vidas y nos ayude en este andar aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, bendiciones y espero verlos pronto.